Guatemala, el país de la eterna primavera, tiene mucha historia muy interesante, además de una peculiar geografía en el cual nos podemos encontrar con sitios arqueológicos mayas, volcanes y claro, flores y flores. ¿Te interesa saber la historia de Guatemala? Pues dale, quédate hasta el final del video para averiguar la historia de este país. En el periodo preclásico, Guatemala perteneció al territorio de Mesoamérica. Posteriormente, los mayas llegarían y es así que iban creando varias ciudades-estado, como la muy famosa Tikal. Y estas ciudades competían entre sí y algunas se aliaban para competir contra otras. Pero estados como por ejemplo un reino, tenemos al reino Quiché, que subyayaría a varias ciudades-estado mayas para hacer este reino. Este reino tuvo que lidiar contra los españoles que venían de obtener una victoria ante los aztecas en México. Es así que los quichés no pudieron ante los españoles y fueron subyayados. Es así que tras la conquista española de Guatemala, Guatemala pasaría a ser parte del virreinato de Nueva España, pero más precisamente de la Capitanía General de Guatemala, con sede en la ciudad de Guatemala. Esta capitanía abarcaría el estado mexicano de Chiapas, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, siendo todos los territorios de este virreinato. Así es que las encomiendas no faltarían en Guatemala y los indígenas tendrían que explotar la caña de azúcar y otros elementos para luego transportarlos hasta España. Sin embargo, con la Revolución Francesa, las reformas borbónicas y la independencia de Estados Unidos, comienzan a haber revoluciones y protestas en Guatemala. Sin embargo, España las reprime, aunque esto solo haría enojar más y a más guatemaltecos, por lo cual las protestas se iban intensificando, aunque España seguía reprimiéndolas, hasta que en 1821 se lograría por fin la independencia de España. Sin embargo, Guatemala no se independizaría por sí misma, sino que más bien en una primera instancia serían parte del primer imperio mexicano. Sin embargo, este imperio no fue tan duradero y en 1823 el primer imperio mexicano cayó y se crearía la República Federal de Centroamérica. Es así que la República Federal de Centroamérica no estaría ajena a problemas. Es así que se comenzarían a pelear por el poder
los conservadores apoyados por la Iglesia y las oligarquías y los liberales apoyados por Morazán. Es así que los liberales lograrían la victoria y Morazán se coronaría presidente de la República Federal de Centroamérica. Aunque sin embargo, tiempo después sería derrocado. Es así que con la inestabilidad y el derrocamiento de Morazán en la República Federal de Guatemala, cada uno de los países centroamericanos irían declarando su respectiva independencia uno por uno, siendo así que todos los países que conformaron este estado se independizarían. Sin embargo, el caso de Guatemala fue un poco más difícil que el de los otros países centroamericanos, ya que el estado de Los Altos, en el centro de Guatemala, se proclamaría como independiente y los problemas entre conservadores y liberales continuaban en Guatemala. Aunque los otros países tampoco eran ajenos a problemas políticos, pero Guatemala fue el caso más difícil. Es así que ¿quién representaba a los conservadores y liberales? Pues los conservadores eran representados por el presidente Mariano Gálvez y los liberales eran representados por Rafael Carrera. Es así que a Mariano se le acusó de envenenar varios sistemas de aguas que llevan agua a la población guatemalteca y que hizo un infeste de cólera, por lo cual los liberales y Rafael Carrera iban tomando cada vez más relevancia y popularidad entre los guatemaltecos. Es así que Rafael Carrera tomaría la presidencia de Guatemala, aunque también fue importante para expulsar a Morazán de Guatemala, ya que había sido admitido como presidente de El Salvador y luego posteriormente anexaría el estado de Los Altos, para así que Guatemala sí sería Guatemala completa. Es así que durante los próximos 30 años, Carrera tomaría la presidencia de Guatemala, sea directa o indirectamente. Ya hablando de conflictos con otras naciones, podemos encontrarnos un conflicto entre Guatemala y Honduras y El Salvador. Estos dos países que tenían presidentes liberales y que querían someter a los conservadores de Guatemala. Y también mostraría su apoyo a Costa Rica y a Nicaragua durante la guerra contra los filibusteros, enviando apoyo, y también una guerra contra México, más precisamente contra los mayas de Yucatán. Pero un conflicto que sí es muy importante es el de Belice. Resulta que el territorio de Belice había sido tomado por los españoles. Sin embargo, era un territorio bastante olvidado
por su falta de recursos. Aunque sin embargo, piratas británicos descubrieron que podían sacarle provecho a este territorio. Entonces hicieron un tratado con los españoles para poder tener un trozo de territorio del norte de Belice. Sin embargo, España siguió descuidando este territorio y es así que los británicos se extendieron sobre todo Belice. Es así que Guatemala reclamaría no todo Belice, sino la parte que después del tratado fue conquistado por los británicos. Sin embargo, los británicos no estaban de acuerdo y querían seguir teniendo su colonia ahí. Es así que se hizo un tratado en un principio de que los británicos construirían una carretera desde la ciudad de Guatemala hasta las costas de Belice para poder conectar Ciudad de Guatemala con la costa. Y Guatemala los dejaría con Belice. Sin embargo, los británicos, a pesar de que se aceptaron, nunca hicieron la carretera. Y esto enojó aún más y más a Guatemala. Pero bueno, después volvemos con esa historia. Es así que sería el mayor error en la carrera presidencial de Rafael Carrera, en la que luego, años después, moriría y le seguirían más presidentes conservadores, aunque es cierto que hubo una revolución. Pero bueno, es así que Guatemala poco a poco se iba abriendo a países más capitalistas y iba exportando el café. Por lo cual, este país, Guatemala, le vendrían muchos alemanes, es decir, una fuerte inmigración alemana a Guatemala. Y bueno, es así como Guatemala ya se va formando un poquito más con más países, ya se va como conociendo con el mundo. Durante los próximos años de más y más gobiernos guatemaltecos, se siguió intensificando la inmigración alemana y se iba mejorando la infraestructura del país, incluso construyéndose una carretera interoceánica. Se tomaría la United Fruit Company como una empresa importante en el país. Aunque si bien se mantuvo una desigualdad entre los guatemaltecos entre criollos e indígenas, al menos se pudo mantener la estabilidad económica por unos momentos, ya que en posteriores años, con la construcción del Canal de Panamá, hizo inútil al ferrocarril interoceánico, fue ferrocarril, que también los precios del café bajaron y posteriores terremotos tampoco ayudarían a la economía guatemalteca. Así que tras la semana trágica, que fue un golpe de estado, Guatemala entraría en una crisis política. Aunque bueno, en 1931, un general llamado Ubico llegaría al poder de Guatemala, con un régimen liberal que oprimía, y pese que si bien oprimió a guerrilleros, esto no le bastó porque su dictadura igual fue muy criticada y las protestas en el país se intensificaron,
hasta que Ubico tuvo que renunciar. Después de esto se intentó un marco constitucional para que Guatemala tuviera democracia. Es así que Arevalo sería el primer presidente electo de Guatemala por votaciones o democráticamente. De hecho, a Arevalo se le considera como uno de los mejores presidentes de Guatemala, ya que pudo mantener una estabilidad política pese a varios intentos de derrotarlo. Y también de integrar a las sociedades más pobres de la sociedad en Guatemala, por lo cual se le considera un muy buen presidente de Guatemala. Después le seguiría Jacobo Arbenz, que le robaría territorios a la United Fruit Company, por lo cual se le acusaría de comunista. Y bueno, entonces los Estados Unidos, con apoyo de la United Fruit Company, harían un golpe de estado en Guatemala para derrocar a Jacobo. Aunque bueno, luego de esto le seguiría un periodo de inestabilidad, de gobiernos revolucionarios, contrarrevolucionarios, mejor dicho, mucha inestabilidad política hubo en Guatemala, hasta que llegaría la Guerra Civil de Guatemala. Y bueno, de esa guerra saldrían varios grupos guerrilleros, entre ellos el MR13. En general, estos grupos guerrilleros eran grupos de la izquierda y por eso es que se considera la Guerra Civil de Guatemala dentro de la Guerra Fría. Pero bueno, al fin y al cabo llegarían varios gobiernos militares que, con la excusa de derrotar a estos grupos guerrilleros, pues no les saldría tan bien, porque se crearían más y más grupos guerrilleros, por lo cual estos gobiernos militares tuvieron que crear sus grupos como de fuerzas especiales para intentar derrotar a estos grupos guerrilleros en Guatemala. Y bueno, la democracia no llegaría de nuevo hasta el año 1986, junto a una nueva constitución. Aunque la Guerra Civil guatemalteca no acabó hasta 1996 por factores como la guerra sandinista en Nicaragua. Sí, esta guerra sí seguiría afectando mucho, pero mucho a la población guatemalteca, ya que los niveles de pobreza aumentaron y hubo una gran inmigración, tanto como externa e interna. Y bueno, aunque el resto de gobiernos se hayan sucedido de manera democrática, hasta el día de hoy la pobreza sigue estando muy considerable en la población guatemalteca. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Guatemala se podría recuperar de esto? ¿Piensas que Guatemala tiene una historia muy interesante? Dínoslo en los comentarios. Y antes de irnos, un gran saludo
a Bomban, que nos ha apoyado durante mucho tiempo en el canal. Hasta la próxima.